Moverse a Japón suena como empezar de cero en un lugar que has visto 1000 veces en videos, como si la vida te estuviera dando una página nueva. Pero la realidad es que esa página nueva no siempre se lee como tú la imaginaste. Yo soy Chin, y hoy te voy a hablar de la realidad de mudarte a Japón, sin venderte un sueño perfecto y sin pintarlo como una pesadilla. Porque lo que pasa con Japón es que puede ser increíble. Sí, pero también puede ser un país que te confronta contigo mismo, con tus expectativas, con tus miedos y con tus hábitos. Y eso no se nota en una semana de turismo. Eso aparece cuando ya tienes que pagar renta, resolver papeles, ir al médico, buscar trabajo, hacer amigos, sentirte solo. Y aún así levantarte al día siguiente con la misma cara de extranjero frente al espejo. Mucha gente me escribe y me pregunta si mudarse a Japón es la decisión correcta. Y la verdad es que no hay una respuesta universal. Depende de tu situación, de tu personalidad, de tu salud mental, de tu plan, de tu dinero, y sobre todo de por qué quieres irte. Porque aquí viene la primera realidad fuerte. Si tu razón para mudarte es demasiado idealizada, el golpe puede ser más duro. Hay personas que llegan enamoradas de Japón desde niños, con una idea clarísima de cómo va a ser su vida allá. Y precisamente esos a veces son los que más sufren cuando la realidad les dice que Japón no es un anime, ni un parque temático, ni una versión eterna de un viaje bonito. Japón es un país real, con reglas, con rutina, con presión social, con trabajos que pueden ser intensos, con trámites que no te esperan, y con días normales, aburridos, fríos o cansados como en cualquier parte del mundo. Y ojo, no te estoy diciendo que no te mudes si amas Japón. Te estoy diciendo que bajes un poco la expectativa y subas la flexibilidad. Porque si tú llegas pensando que Japón va a arreglar tu vida, que te va a curar la tristeza, que te va a quitar la ansiedad, o que te va a salvar de problemas personales, lo más probable es que esos problemas viajen contigo en la maleta. Cambia el paisaje, cambia el idioma, cambia la comida, pero tu cabeza sigue siendo tu cabeza. A veces mudarte no arregla el problema, lo pone bajo un foco más fuerte. Y eso asusta, especialmente los primeros meses, cuando todo es nuevo pero tú todavía no tienes una red de apoyo. Así que antes de pensar en barrios bonitos, trenes puntuales o cerezos, pregúntate algo que parece simple, pero que define tu experiencia. ¿Por qué te quieres mudar a Japón? No una razón bonita para decir en Instagram, una razón real, de verdad. ¿Estás corriendo de algo o estás corriendo hacia algo? Porque si solo estás escapando, la emoción del inicio se acaba, y luego llega la vida. Y cuando la vida llega, ahí es donde se decide si Japón se vuelve tu hogar o solo un capítulo que cerraste rápido. Y si esto te está sonando intenso, quédate conmigo, porque en este video vamos a hablar de lo que casi nadie te dice, lo que no se siente importante al principio, pero termina moldeando toda tu experiencia en Japón. Y al final quiero que salgas con claridad, no con miedo. La segunda realidad de mudarte a Japón es que visitar Japón no es lo mismo que vivir en Japón, ni aunque hayas ido 10 veces. Tú puedes amar un país como turista y sufrirlo como residente, porque el turista siempre está en modo descubrimiento, perdona todo, se emociona con lo diferente, y no carga con el peso de resolver la vida diaria. Pero el residente tiene que funcionar. Y cuando tienes que funcionar en un lugar donde no dominas el idioma y no entiendes las señales sociales, aparece algo que mucha gente siente pero no sabe cómo explicar. Yo le llamo el efecto de la caja de vidrio. Estás en Japón, caminas por Japón, pagas en Japón, pero sientes una capa invisible entre tú y el mundo, como si estuvieras viendo la vida desde afuera, y no dentro. Esa caja de vidrio se hace más gruesa cuando no hablas japonés. Y aquí te voy a ser honesto. Si tú estás pensando mudarte a Japón, estudiar japonés no es opcional. Es la diferencia entre vivir y solo existir. Porque no se trata solo de pedir comida o leer el metro. Se trata de entender lo que la gente realmente está diciendo, lo que están insinuando, lo que están evitando decir, y cómo se comportan en cada contexto. El idioma japonés está metido en la cultura de una forma que a veces no entiendes hasta que ya estás allá. La manera de hablar cambia según con quién hablas, si es un jefe, un amigo, una persona mayor, un desconocido. Y esa sensibilidad cultural no se aprende solo con frases, se aprende con tiempo y con humildad. Mucha gente se muda y piensa, bueno, en Japón hay mucha gente que habla inglés. Y sí,
Hay lugares donde el inglés te salva, sobre todo en zonas turísticas o en ciertas empresas internacionales. Pero vivir no es estar solo en zonas turísticas. Vivir es ir a una oficina pública, es hablar con el casero, es entender una carta del gobierno, es ir al doctor y que te expliquen algo importante. Es que te llamen por teléfono y tú no sepas ni cómo responder. Y cuando eso se repite, semana tras semana, año tras año, se vuelve pesado, se vuelve frustrante. Y ahí es donde mucha gente se quiebra y se va. Lo más duro no es el idioma en sí. Lo más duro es la sensación de no poder participar. Estás en una conversación y te ríes porque los demás se ríen. Asientes aunque no entiendas del todo. Te acostumbras a vivir con dudas. Te acostumbras a no saber qué pasa. Y lo peor es que con el tiempo puedes normalizarlo, como si fuera tu lugar natural. Y no lo es. Porque tú mereces entender el lugar donde vives. Mereces poder moverte con seguridad. Mereces tener conversaciones reales, hacer amistades reales, sentirte parte de algo. Y aquí viene algo que me cambió la perspectiva. El idioma también cambia como piensas. Cuando aprendes japonés, no solo aprendes palabras, aprendes otra forma de mirar el mundo. Y esa es la llave para conectar con la cultura de verdad. Así que si tú estás en Japón o vas a ir, hazte un favor. Pon el japonés como prioridad. No te digo que seas perfecto, te digo que seas constante, un poco cada día, porque cada frase que entiendes te rompe un pedazo de esa caja de vidrio. Y ojo, incluso con japonés, puedes vivir en una burbuja. Puedes rodearte solo de extranjeros, no salir de lo cómodo, y seguir sintiéndote separado. La integración no llega sola, se construye, pero sin el idioma, esa construcción casi siempre se derrumba. Así que si quieres evitar desilusionarte en 2 años, empieza por lo más básico y a la vez lo más poderoso. Comunicarte. Si esto te está ayudando, suscríbete ahora mismo y comparte este video con alguien que esté pensando mudarse a Japón. Cuando tú te mudas a Japón, al principio todo es nuevo. Los trenes, la limpieza, las tiendas, la seguridad, el orden, las luces, los sonidos, hasta el silencio tiene otro sabor. Y esa novedad te puede cargar como una batería durante meses. Pero aquí viene la tercera realidad. La novedad se acaba. Siempre. Un día te despiertas y Japón ya no es una aventura. Es tu vida. Y en ese momento aparece una pregunta peligrosa, que casi nadie se hace antes de mudarse. ¿Cuál es tu plan cuando la emoción se apague? La mayoría de la gente planea el movimiento, el vuelo, la visa, el apartamento, el primer trabajo, el barrio, las cosas básicas, pero no planea la vida después. Y eso es un problema, porque cuando tú logras mudarte, sientes que ya ganaste, sientes que ya cumpliste el sueño, y por un tiempo eso es suficiente. Pero después, la vida vuelve a tener rutina. Y si tú no tienes una dirección, puedes quedarte flotando. Puedes pasar años existiendo, trabajando en algo que no te llena, esperando que algo cambie, diciendo que el próximo año sí vas a hacer el cambio. Y de repente pasan 5, 8, 10 años. Yo he visto personas que llegan a Japón con un trabajo temporal, o con un plan corto, y se quedan más de lo que pensaban. Porque Japón tiene algo que te atrapa. Puede ser la seguridad, la comodidad, la estructura, pero si tú no eres intencional, esa comodidad se convierte en una jaula suave. No te hace daño de inmediato, pero te va apagando la ambición. Y un día te das cuenta de que quieres irte, pero no construiste nada que te ayude a regresar con fuerza, ni experiencia útil, ni idioma suficiente, ni ahorro, ni red, ni plan. Y ese golpe se siente peor que el choque cultural. Aquí es donde tienes que ser honesto contigo. Tú quieres mudarte a Japón ¿para qué? Para vivir una experiencia de 1 o 2 años, para construir una carrera, para estudiar, para crecer profesionalmente, para hacer un proyecto, para formar una familia. Cualquier razón es válida, pero la clave es que la razón tenga una ruta, y si no la tiene, por lo menos que tenga un rumbo general. No necesitas tener tu vida completa escrita, pero si necesitas una brújula, imagínate esto, llegas, consigues trabajo, te adaptas, y 2 años después te preguntas, ¿y ahora qué? Esa pregunta puede ser un vacío o puede ser una puerta. Si tú ya estabas construyendo japonés, certificados, conexiones, un portafolio, una profesión, entonces esa puerta se abre. Pero si estabas solo sobreviviendo, esa puerta se siente como una pared. Y algo más, Japón puede cambiarte. Puede hacerte más disciplinado, más puntual, más consciente del espacio, más cuidadoso.
pero también puede hacerte más solitario si no construyes relaciones profundas. Puede hacerte más rígido si no te permites respirar. Por eso tu plan no puede ser solo laboral. Tu plan también tiene que incluir vida, amigos, comunidad, hobbies, salud, descanso. Porque sin eso, aunque tengas todo en orden, te puedes sentir vacío. Así que antes de mudarte, o si ya estás allá, te dejo esta pregunta. ¿Dónde te ves en 5 años? No como fantasía, como posibilidad real. ¿Qué pasos puedes empezar hoy, aunque sean pequeños, para que Japón sea un capítulo que te construya, no un capítulo que te estanque? Hay una verdad que suena rara, pero es real. Mucha gente llega a Japón por una razón, pero se queda por otra. Tú puedes llegar por la cultura, por el anime, por la comida, por la tecnología, por el estilo de vida, por un trabajo, por una relación. Pero quedarte es otra historia, porque quedarse a largo plazo siempre tiene un costo. Distancia de la familia, amistades que se enfrían en tu país, festividades que te pierdes, bodas que no ves, funerales a los que no llegas, y esa sensación de vivir entre dos mundos. Estás construyendo una vida nueva, pero también estás dejando una parte de ti atrás. Y aquí viene la cuarta realidad. A los 1 o 2 años, muchas personas llegan a un punto de quiebre. Es cuando la euforia se va. Ya no te impresiona el supermercado. Ya no te parece mágico el metro. Ya no estás en modo turista. Y entonces empiezas a ver lo que te molesta. Las reglas estrictas, la burocracia, el estrés del trabajo, lo difícil que puede ser formar amistades profundas, lo indirecta que puede ser la comunicación, lo complicado que puede ser sentirte aceptado sin sentirte observado. Y te lo digo así porque es una sensación común. No es que Japón te odie. Es que Japón es un sistema social muy marcado, y tú eres alguien que viene de afuera. Eso puede sentirse como una pared, incluso cuando la gente es amable. Algunos llaman a esto choque cultural, pero no es solo eso, es una prueba de identidad. Porque cuando estás en tu país, tú no piensas quién eres todo el tiempo, solo eres. En Japón, a veces te sientes como si tu existencia estuviera subrayada, como si siempre estuvieras consciente de tu diferencia. Y eso agota. Incluso si te gusta Japón, esa fatiga cultural puede aparecer. Y ahí es donde mucha gente decide irse. No porque Japón sea malo, sino porque no quieren pagar el precio emocional de adaptarse. Pero si tú atraviesas esa fase, algo cambia. Empiezas a ver Japón con una mirada más madura, no con la emoción inicial, sino con realismo. Y esa es la clave, realismo, porque ningún país es perfecto. Tu país también tiene problemas. Japón también los tiene. La pregunta real no es si Japón es perfecto. La pregunta es si tú puedes construir una vida que valga la pena dentro de esa realidad. Porque vivir en Japón puede darte cosas que son raras en el mundo: seguridad, orden, limpieza, transporte eficiente, acceso a salud de manera más manejable que en otros países y una tranquilidad que muchas ciudades ya perdieron. Pero eso no paga todo, eso no reemplaza a tu gente, eso no reemplaza el sentido de pertenencia. Y aquí viene lo más importante de todo, no es el lugar lo que te salva, son las personas. Si tú tienes una comunidad, si tú tienes amistades, si tú tienes alguien con quien reírte, con quien hablar, con quien llorar, Japón se siente distinto. Si tú estás solo, Japón se puede sentir frío, incluso en verano. Por eso, si vas a mudarte, tu plan tiene que incluir vínculos humanos. Y si ya estás allá, tienes que construirlos con intención, no esperar que aparezcan. Así que cuando pienses en Japón, no solo pienses por qué quieres ir, piensa que te va a hacer quedarte cuando llegue el día difícil, cuando extrañes tu casa, cuando te sientas incomprendido, cuando sientas que eres invisible. ¿Qué te va a sostener? Vamos a hablar claro. Si tú quieres mudarte a Japón y evitar el clásico ciclo de enamoramiento y decepción, tienes que preparar dos cosas al mismo tiempo: tu mente y tu sistema. La mente es tu expectativa y tu flexibilidad. El sistema es tu rutina, tu dinero, tu plan y tus herramientas para sobrevivir sin estrés constante. Porque una cosa es aguantar Japón cuando todo está bien. Y otra cosa es aguantar Japón cuando tienes un problema real, como un trámite que se complica, un trabajo que no sale, un jefe difícil, un contrato que no entiendes, o simplemente un bajón emocional en pleno invierno. Primero la mente. Tú no te mudas a un país, te mudas a una realidad distinta. Y si tú llegas con la idea de que Japón va a ser siempre eficiente, siempre amable, siempre limpio, siempre seguro, siempre perfecto, vas a perder.
porque cuando una cosa salga mal, y va a salir mal, lo vas a sentir como traición. Como si Japón te hubiera engañado. Y no, es solo vida. Hay trenes que se atrasan. Hay oficinas donde te tratan con prisa. Hay lugares donde nadie tiene paciencia para tu japonés. Hay reglas que te parecen absurdas. Hay silencios que se sienten como rechazo. Y a veces no es rechazo. A veces es solo distancia cultural. Segundo, el sistema. Si tú estás planificando mudarte, no te enfoques solo en llegar. Enfócate en sostenerte. Asegura tu base. Aprende cómo funciona la visa. Cómo se renueva. ¿Qué pasa si cambias de trabajo? ¿Qué documentos necesitas? ¿Cómo se maneja el seguro de salud? ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Qué gastos aparecen que tú no estás contando? Porque Japón puede ser más barato que otros países en ciertas cosas, pero también puede sorprenderte. Y no quieres que el estrés financiero se mezcle con el choque cultural, porque esa combinación es la que rompe a la gente. Ahora, algo que mucha gente ignora: tu identidad. En Japón, ser extranjero es una categoría, no necesariamente mala, pero real. A veces te van a ayudar con una sonrisa, a veces te van a mirar raro, a veces te van a preguntar de dónde eres, incluso si hablas japonés perfecto, y tú tienes que decidir cómo lo vas a manejar. Si lo tomas personal, te vas a desgastar. Si lo entiendes como parte del sistema social, te va a doler menos. No se trata de aguantar todo, se trata de no cargar con cosas que no son tuyas. Y aquí viene un consejo que a mí me hubiera gustado escuchar antes. No bases tu vida en la fantasía de Japón, basa tu vida en hábitos. La fantasía se cae, los hábitos te sostienen. Hablar japonés todos los días aunque sea poquito, caminar, moverte, ver el sol, buscar comunidad, tener un plan de crecimiento profesional o personal, aprender a cocinar con lo que hay, encontrar lugares que te den calma. Japón tiene mucha belleza, pero también puede ser un lugar que te empuja a encerrarte. Tú decides. Y si tú ya estás en Japón y te está pegando el bajón, no pienses que eres débil. Es normal. Ese punto llega. La clave es no tomar decisiones grandes en un momento emocional. Respira, ajusta, habla con alguien, cambia rutina. A veces no necesitas irte, a veces necesitas reconectar con por qué viniste, y al mismo tiempo aceptar que tu razón evolucionó. Hay algo que pasa mucho en Japón y que se siente cómodo al principio, pero peligroso a largo plazo: la burbuja. Llegas, conoces a otros extranjeros, te haces amigo rápido, te sientes acompañado, encuentras lugares donde hablan tu idioma, comes comida de tu país, ves series, haces tu vida en un círculo donde casi no necesitas japonés. Y al principio eso se siente como salvación, porque te reduce el estrés, te da aire. Pero si pasan los meses y tú sigues dentro de esa burbuja, Japón se empieza a volver un fondo, no una experiencia. Estás físicamente en Japón, pero emocionalmente estás en otro lugar. Y aquí viene la realidad. Puedes vivir años en Japón y no entender Japón. Puedes pasar por las calles, pagar tu renta, ir al trabajo, y aún así sentir que nunca entraste. Eso crea frustración. Porque tú dices: llevo tiempo aquí, ¿por qué no me siento en casa? Y muchas veces la respuesta es porque la burbuja te protegió tanto que también te aisló. Salir de la burbuja no significa abandonar a tus amigos extranjeros ni dejar tu cultura. Significa integrar de verdad. Y eso se hace con acciones concretas. Aprender japonés con intención. No solo para pedir comida, sino para conversar. Meterte en actividades donde haya japoneses. Deportes, clases, voluntariado, eventos pequeños del barrio. Aprender a leer las señales sociales sin obsesionarte, pero con respeto. Porque Japón tiene muchas normas no dichas, y tú no las vas a entender desde afuera mirando. Las entiendes viviendo con gente, equivocándote, pidiendo perdón, volviendo a intentar. Pero ojo, aquí hay otra realidad. Hacer amistades profundas en Japón puede ser más lento. No siempre, pero muchas veces sí. No es como en otros lugares donde en 2 semanas ya eres parte de un grupo. A veces las relaciones en Japón se construyen con tiempo, con consistencia, con presencia. Y si tú no tienes paciencia, puedes interpretarlo como rechazo. No siempre es rechazo, a veces es ritmo cultural. Por eso, si tú vienes con la mentalidad de yo quiero amigos ya, yo quiero sentirme parte ya, te vas a frustrar. Pero si vienes con la mentalidad de yo voy a construir paso a paso, te va a ir mejor. Y te digo algo más: la burbuja también te roba oportunidades, trabajos mejores, conexiones, experiencias, incluso romance, incluso amistades de por vida.
porque Japón sí te puede abrir puertas, pero muchas puertas están en japonés. Entonces aquí te dejo una imagen clara. La burbuja es como vivir en una ciudad con los ojos medio cerrados. Caminas, pero no ves todo, y abrir los ojos duele al principio, porque te das cuenta de lo mucho que te falta, pero después se vuelve libertad. Dejas de sentirte atrapado, dejas de sentir que dependes de otros, empiezas a moverte con seguridad, y eso cambia todo. Si tú estás pensando mudarte a Japón, mi consejo es que construyas tu red, sí, pero no te quedes solo ahí. Que tus primeros amigos no sean tu techo, que sean tu base, que te ayuden a adaptarte, pero que tú sigas empujándote hacia afuera. Porque Japón es un país que se disfruta más cuando lo entiendes, no cuando solo lo consumes. La soledad en Japón es un tema grande, aunque mucha gente lo esconde, porque tú puedes estar rodeado de gente en Shibuya, puedes estar en un tren lleno, puedes trabajar en una oficina con 20 personas, y aún así sentirte solo. Y esa soledad no siempre es porque no tienes amigos, a veces es porque te sientes incomprendido, porque la forma de relacionarse es distinta, porque el humor es distinto, porque tu manera de expresar emociones no encaja igual. Y entonces empiezas a guardarte cosas. Y cuando te guardas cosas en un país nuevo, el peso se duplica. Mucha gente llega a Japón pensando que va a tener una vida más tranquila. Y sí, puede ser más tranquila en seguridad y orden. Pero emocionalmente, la tranquilidad puede convertirse en aislamiento si tú no estás activo construyendo tu bienestar. Japón es un país donde es fácil quedarse en casa. Todo funciona. Pides comida, te entretienes, no necesitas hablar con nadie. Y ahí está el peligro, porque tu mente puede empezar a encerrarse. Aquí es donde la realidad de mudarte a Japón se vuelve personal. Porque Japón no te obliga a socializar, no te empuja a abrirte. Tú tienes que empujarte, y eso da miedo, porque la posibilidad de sentirte rechazado existe, pero también existe la posibilidad de encontrar gente increíble, no solo japoneses, también extranjeros de otras culturas, gente que entiende lo que es estar lejos de casa. Y aquí va algo importante, si tú estás teniendo ansiedad, tristeza, o te sientes perdido en Japón, no lo ignores, no digas, es que yo debería estar feliz porque estoy en Japón. Esa frase es veneno, porque te hace sentir culpable por sentir. Y sentir es normal. Mudarte es un duelo. Sí, aunque sea por una decisión que tú elegiste. Es un duelo porque dejas una vida, una identidad, una rutina, una versión de ti. Y construir una nueva versión toma tiempo. También está el tema del trabajo. La cultura laboral en Japón puede ser pesada dependiendo del lugar. Hay empresas modernas y hay empresas antiguas. Hay ambientes saludables y hay ambientes donde se espera demasiado. Si tú estás en un ambiente que te drena, tu vida afuera se reduce, y ahí la soledad crece. Por eso tu plan no puede ser solo trabajar. Tu plan tiene que incluir recuperación. Cosas pequeñas que te devuelvan a ti. Caminar, gimnasio, parques, actividades, cocinar, estudiar, hablar con alguien. Hábitos que te sostengan. Y si tú sientes que no conectas con nadie, no significa que Japón no es para ti. A veces significa que todavía no encontraste tu gente. Y encontrar tu gente en un país nuevo es un proceso. Pero hay que buscarla, hay que exponerse, y hay que aceptar que al principio te vas a sentir raro. Porque eres nuevo, porque no dominas todo, porque estás aprendiendo, y aprender siempre se siente incómodo. Yo te digo esto porque muchas personas se van de Japón no por el idioma, no por el trabajo, no por el costo, sino por la soledad acumulada. Esa es la que rompe. Así que si tú vas a mudarte, ve con un plan emocional también. Y si ya estás allá, escucha tu mente, no la ignores. Al final del día, la realidad de mudarte a Japón no se resume en si Japón es bueno o malo. Se resume en si Japón encaja con la vida que tú quieres construir en esta etapa. Porque lo que tú quieres hoy puede no ser lo que quieres en 5 años. Y eso está bien. Mudarte a Japón te cambia. Cambia cómo ves el mundo y también cambia cómo te ves a ti mismo. A veces te hace más fuerte. A veces te muestra partes tuyas que no querías mirar. A veces te da calma. A veces te da dudas. Pero siempre te transforma. Por eso, si tú estás pensando mudarte, no dejes que se quede como un pensamiento. Si de verdad te llama, empieza a dar pasos reales. Aprende japonés desde ya. Investiga tu ruta legal. Ahora, habla con gente que vive allá, pero escucha con criterio, porque cada experiencia es distinta. Y sobre todo, entiende tu razón. No como una frase bonita,
sino como una verdad que te sostenga cuando llegue el día difícil. Porque ese día llega, a veces rápido, a veces lento, pero llega. Y si ya estás en Japón, y estás en esa fase donde la euforia se apagó y ahora ves más lo negativo, respira. Esa fase es normal. No tomes decisiones grandes desde el cansancio emocional. Ajusta tu rutina, cambia tu entorno, busca comunidad, dale tiempo al idioma, vuelve a conectar con lo que sí te gusta. Y si después de intentarlo con intención, tú sientes que Japón no es tu hogar, tampoco es un fracaso, es una decisión. Vivir en otro país es una experiencia enorme, y a veces el mayor acto de madurez es aceptar que tu vida va por otro camino. Lo más importante es responderte una pregunta con neutralidad, no con emoción. ¿Quiero quedarme aquí, sí o no? Y si la respuesta cambia con el tiempo, está bien. Porque tú cambias, la vida cambia, las prioridades cambian. Y aquí cierro con algo que quiero que te lleves. Japón no te va a salvar. Pero Japón sí puede ser un capítulo increíble si tú llegas preparado, flexible y con intención. Si tú construyes idioma, comunidad y dirección, Japón se vuelve hogar. Si tú solo llegas con fantasía, Japón se vuelve decepción. Si este video te ayudó, suscríbete ahora mismo a Moving Around the World, y en español a mudarse alrededor del mundo. Déjame en los comentarios si tú te mudarías a Japón y cuál sería tu razón real, no la razón bonita. Comparte este video con alguien que esté pensando dar ese paso, y nos vemos en el próximo.